Ella es nuestra compañera Laura Bogado, perdón, trabajadora del hospital público más grande del país, el Posada. ¿Cómo estás, Laura? Hola Katy, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están Claudio? ¿Cómo están Bien, Laura, Camilo? bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué te sugieren Bueno, estos dichos de una Alberto? bronca muy profunda, la misma bronca que trasladó Cintia en su video. La verdad es esa, nosotros venimos haciendo varios materiales denunciando la situación de los trabajadores del Posadas, pero de los trabajadores en general de la salud de la nación. La última fue alrededor de el pluriempleo, que genera también que los trabajadores vayan de una institución sanitaria a la otra, por los magros salarios en todos los trabajadores de la salud. En general, el promedio de salario es de más o menos 33.000 pesos, cuando la canasta de alimentos es de arriba de 40.000 pesos. Los elementos de protección están escaseando en todos lados. Nosotros somos de un hospital insignia, digamos, que el gobierno quiere mostrar como la primer línea contra el coronavirus, en la batalla del coronavirus, pero evidentemente ni siquiera en este lugar donde trabajamos son suficientes esos elementos. Las compañeras que hablaron por video, la verdad que lo graficaron perfectamente bien. Esto se agrava obviamente en la provincia de Buenos Aires, pero en concreto, digamos, para graficar la situación, Katy, la realidad es que nosotros tenemos un radio de atención de 6 millones de personas. Quiero que quede bien claro este dato. 6 millones de personas que se atienden en el Hospital Posadas. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros en medio de la pandemia necesitaríamos alrededor de 4.800 camas para esas 6 millones de personas, porque ellos calculan entre 8 y 10 camas cada 1.000 personas. Esa situación está absolutamente lejos de ser la que nosotros vivimos hoy. Nosotros en el hospital en este momento tenemos alrededor de 70 camas con respiradores y 200 camas comunes, digamos, de internación. Camas con respiradores serían camas de terapia intensiva. Camas de terapia intensiva, claro, preparadas para pacientes con complejidades más severas, respiratorias, de acuerdo, claro, de acuerdo a la situación que le produzca casos graves del coronavirus, del COVID, sí, el COVID-19, sí. Nosotros tenemos en este momento 70, que la dirección quiere aumentar en estos meses un poco más a 100, pero que igualmente, digamos, teniendo en cuenta la población que atiende el hospital, queda muy por debajo de lo necesario, ¿sí? Entonces nuestra preocupación es muy grande con respecto a eso. ¿Y por qué quiero decir esto, Katy? Yo no sé si me ibas a preguntar otra cosa, pero quiero dejar esto muy en claro. ¿Por qué quiero decir esto? Porque para mí es muy gráfico esta situación, para después explicar por qué necesitamos nacionalizar y que todos los recursos estén dispuestos para ser utilizados para todos los pacientes de los sectores más empobrecidos de la provincia de Buenos Aires, como explicaba muy bien. Sí, yo te doy un dato chiquitito de lo que decía ayer el ministro de Salud. Ay, por favor. Con respecto a las camas, dicen que con mucha suerte para finales de este mes, toda la provincia de Buenos Aires tendría entre 1.500 y 2.000 camas con respirador para 17 millones de personas, haciendo mención al dato que vos decías de la Organización Mundial de la Salud. Esa es la situación de la provincia de Buenos Aires hoy. Por eso, estamos hablando de la salud pública. Ahora, en ningún momento, como contó Claudio, se discute qué hacer con los recursos de la salud privada, porque esos recursos no pueden estar disponibles para toda la población. Bueno, porque evidentemente priorizan la ganancia de los empresarios. Bueno, nosotros decimos que eso, si no se afecta, así te lo digo, con estas palabras, es criminal.
¿sí? Porque nosotros lo que tenemos que tener es primero la información de cuántas camas tenemos en todos los distritos de la salud pública y de la salud privada para nosotros poder disponer. Si nosotros tenemos un paciente en condiciones críticas y no podemos atender porque tenemos desbordado nuestro hospital, tener un sistema de coordinación con esas otras clínicas y hospitales públicos y privados para que ese paciente no pierda su atención y que pueda tener una cama de internación con su respirador correspondiente. Por eso es vital. Nosotros no lo decimos por decir, digamos, por un capricho. Es vital, ¿sí? Si no sucede eso, es criminal. Y para mí, el afectar la ganancia también tiene que ir de la mano de inyectar dinero en la salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿sí? Porque hoy los hospitales, en las condiciones en las que están, no pueden atender una crisis de esta pandemia, no pueden atender ni siquiera lo que está viniendo ahora, que ha pasado por ahí un mes de pandemia y muchos de esos trabajadores que dejaron de asistir, Claro, sí, eso me que dejaron de asistir a los hospitales llegan con patologías peores, o como lo que contaba Claudio, que los trabajadores tienen que ir de ministerio en ministerio a ver si consiguen solucionar lo del tema de sus rebajas salariales. Bueno, lo mismo pasa con los pacientes tienen que ir a buscar su medicación, los pacientes tienen que ir a buscar los permisos para hacerse sus estudios y están los ministerios cerrados, las municipalidades cerradas. Entonces el problema que tenemos es que esos pacientes deterioran en su salud y nosotros los recibimos ya con casos serios, complejos y tienen que ser internados y ya están llenando nuestros hospitales de pacientes en esas condiciones. Así que bueno, esa es la situación en la que estamos. Es claro que los trabajadores de la salud no solamente están reclamando por sus condiciones, pero también nos están alertando sobre la situación en base al grado de infección que pueda haber en la población y la capacidad que tengan los hospitales y también la parte humana para poder hacerle frente a esa situación. ¿Me escuchás, Laura? Sí, perfectamente. Bueno, porque me pareció muy interesante la nota que vos escribiste, que se llama, por si a alguno le interesa y no la ha leído, Dedicación exclusiva, una forma de salvar vidas en salud. Entonces vos ahí haces una referencia justamente a esta cuestión del pluriempleo. Entonces te quería preguntar, quería que nos cuentes en base a esa situación, ¿cuál es la alternativa para esta crisis en dos frentes? Por un lado, la sobreprestación. Y por el otro lado, hacerle frente a esta pandemia. Mira, Katy, nosotros lo que proponemos ahí es que si unifica todo el sistema de salud y todo se lleva, digamos, de un mismo carro, todo ese personal trabaja, no es necesario que vaya de una institución a la otra, digamos. Nosotros contaríamos con todo el recurso humano del sistema de salud privado para los mismos que nosotros trabajamos, digamos. Ese personal no debería emigrar de la salud pública a la privada porque también atendería a pacientes en situaciones de vulnerabilidad y de pobreza. Ahora bien, esos trabajadores aún también en la medicina privada, tanto en la pública desde ya, pero en la medicina privada, tienen sueldos muy por debajo de la canasta básica de alimentos, ¿sí? O el promedio de un médico es de 35.000 pesos. 35.000 pesos cuando la canasta es de 40.000, ¿sí? Entonces, de alimentos, básica. Entonces, nosotros decimos, un sueldo acorde al rol social que cumple un médico, un enfermero, un administrativo o un trabajador de la limpieza de un hospital público o privado, digamos, pero de acuerdo a su rol social, en primer lugar. Después nosotros también tenemos, para darle una salida a eso, tenemos la propuesta de que todos los estudiantes que hoy están en el último año, que obviamente los residentes, ustedes saben que tienen un régimen de trabajo muy extenuante, bueno, todos esos
jóvenes estudiantes, tienen que ser inmediatamente, con trámite rápido, aprobado, digamos, y pasado a la planta de los hospitales donde en este momento están trabajando, porque eso es lo que ya están haciendo, digamos, y están poniendo la vida en los hospitales públicos, todavía son considerados residentes. Claro. Estoy hablando de los del último año, ¿no es cierto? Bueno, consideramos que eso tiene que ser ya, esos estudiantes por eso también se están organizando, porque encima desde el ministerio les patearon. Son como precarios esos estudiantes, terriblemente, ¿no? Son parte de la juventud precarizada que estuvo hace un rato en el programa. Porque aparte trabajan, los que no son reconocidos muchísimas trabajadores horas de la salud también. Claro. Sí. Imagínense que en la salud hay un porcentaje altísimo, que en este momento no lo tengo, pero de monotributo. O sea, que ni siquiera tienen obras sociales y mucho menos, digamos, le van a reconocer si se contagian de COVID, porque ni siquiera tienen un RT, no sé si me entienden. O sea, nada, un desastre. Y es un porcentaje altísimo de trabajadores. En el Hospital Posadas hay médicos, enfermeras, con monotributo, y todavía en esta situación ni siquiera está en discusión que se pasen a un contrato. Yo tengo un contrato anual, pero ni siquiera está en discusión que los monotributos se pasen a un contrato. Digamos, en esta situación. Para mí, por eso es fundamental que empecemos, como decían las compañeras de las entrevistas, las compañeras médicas de los hospitales que han entrevistado, que empecemos a conformar comités, es fundamental. Los comités de todos los sectores, no solamente de profesionales, de todos los sectores que llevamos nuestro trabajo adelante en los hospitales públicos y también en los privados, porque para mí esto que decía yo antes de tener coordinación entre todas las instituciones, también es muy necesario. Vos me decías de la falta de información que tienen. Bueno, eso es terrible, sí, es terrible. ¿Por qué? Porque si yo soy administrativa, si yo recibo un paciente en la guardia con falta de aire, digamos, un paciente lo que se dice cianótico, si yo lo recibo en la guardia y no tengo forma de que a ese paciente lo atiendan porque no tiene ningún médico que está dentro del triage forma de colocarlo en un respirador, yo no le puedo decir al paciente no vas a ser atendido. ¿Sí? Eso es un crimen. O sea, humanamente eso es una probabilidad también. Humanamente es imposible. Bueno, en esta situación en la que estamos, nosotros estamos advirtiendo que eso es una posibilidad. ¿Sí? En el pico, si estamos hablando del pico, eso es una posibilidad, porque Claudio manifestaba una situación en los barrios absolutamente de vulnerabilidad, o en un paciente sin una buena alimentación, sin un buen estado de salud general, es muy probable que el coronavirus lo afecte de tal manera que va a tener que necesitar un respirador. Claro. Absolutamente es una probabilidad. Sí. ¿Me entienden? Entonces, la información necesaria, ¿cuál es? Que nosotros sepamos dónde están los recursos, dónde están. Nosotros en el oeste, nosotros en el oeste tenemos el Trinidad de Galeno, tenemos por eso los privados del San Juan de Dios son enormes, son monumentales. Bueno, la Anchorena, esos hospitales tienen que estar a disposición de los trabajadores y las trabajadoras de la salud para decidir cuándo un paciente está más crítico y colocarlo y derivarlo como corresponde a esos lugares. Por eso es vital ni saben la unificación. Si ahí tienen camas, ustedes tampoco le dan esa información. No lo sabemos. No sabemos ni siquiera cuántos, lo que ahora, cómo se dividieron los nuevos, porque ayer Ginés lo que contó fue que para la provincia de Buenos Aires compraron 600 respiradores más. Bueno, cómo se distribuye eso no lo tenemos ni siquiera, como más o menos acá en el Hospital de Morón o en el Hospital de el Paruicien, no lo sabemos. Por eso es vital la información, es vital la información, pero a la vez es vital la unificación. Porque yo con esta información sé que en ese hospital en donde yo dispongo hay una cama, ¿sí? Y entonces ese paciente no va a dejar de ser atendido, va a tener su respirador garantizado. Claro. Justamente lo que dice Laura, perdón, Katy, decía que justamente lo que dice Laura es lo que contempla el proyecto que presentamos en la provincia y también a nivel nacional desde las bancas del Frente de Izquierda, porque es fundamental lo que plantea ella. Así es. Katy. A mí me parecía muy indignante la respuesta que dio Alberto Fernández a nuestro compañero Nicolás del Caño, sobre todo porque si tenemos en cuenta que ninguno de ellos se atienden desde hace muchísimos años en un hospital público, ¿no? Entonces hablan del total desconocimiento. Siempre se habla de
la cuestión del esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud, pero en este caso se los trata de responsabilizar. Nosotros tenemos la suerte de ser un medio independiente donde no tenemos nadie que nos pueda coartar nuestras voces, y por suerte también de alguna manera podemos ser la voz de aquellos que hoy están luchando en esos lugares de trabajo. Nos llegan muchísima información de distintos lugares, de hospitales, de salas de auxilio, donde nos comentan, incluso de hospitales muy importantes, donde nos comentan que hay un solo barbijo para una jornada de más de 12 horas para los trabajadores de la salud. Sí, eso es lo que pasa. Entonces eso es concreto. Y si vos te quejás y pedís un barbijo más, te van y te aprietan. Y corres el riesgo de que te echen. Entonces, tenemos dentro de los más infectados el porcentaje más alto de trabajadores de la salud, dentro de toda esta gente que está infectada, y al mismo tiempo pero eso es consecuencia de la falta de cuestiones básicas y elementales para enfrentar esta pandemia, y en ese marco decir que la responsabilidad es de aquellos que se quieren hacer los héroes. No son héroes, necesitan equipamiento, necesitamos centralizar la salud, como bien dicen, y bueno, nosotros esperamos que todas estas denuncias que nos están haciendo llegar y todo este especial que estamos haciendo de salud sirva un poco para eso, para poder centralizar la discusión en el medio de que se viene acercando mucho más ese pico de la pandemia. Así es, Katy. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias. ¿Querés agregar algo más? Quiero hacer un pequeño saludo. Nosotros, primero agradecerles el espacio. Es el tuyo también, Laura. Sí, Está de más decirlo. Pero bueno, quería mandar un abrazo grande a un compañero, Antonio Barreda, que tuvo un problema de salud en estas últimas horas y bueno, está tratando de recuperarse y le queremos mandar un abrazo enorme desde acá. Bárbaro, Laura. Gracias. Nosotros te queremos agradecer a vos, Laura, por tu presencia ahí y por el aporte enorme que estás haciendo para difundir la lucha de los trabajadores, no solamente del Posada, sino a nivel nacional. Bueno, vamos a una pequeña pausa, Katy, volvemos ya con el cierre, la reflexión final y vamos terminando.